la disimilitud de realización entre la semántica y la gramática? En otras palabras, ¿cuál es la definición de gramática? Bueno, no tengo una idea muy clara de las fronteras entre la lexicogramática y la semántica. Suelo trabajar con lindes bastante fluidos, pero teóricamente puede definirse diciendo que el sistema léxico-gramatical es el nivel de organización interna del lenguaje, la red de las relaciones de forma lingüística, y fuera del lenguaje solo se vincula en forma indirecta, mediante una interfase. También me gustaría definirla funcionalmente, en términos de metafunciones, aunque todavía no llegamos a eso. Digamos solo que es el nivel de organización puramente interno, el alma del sistema lingüístico. ¿Con una parte gramatical y una parte lexical? Sí, pero al menos desde mi punto de vista podría concebirse de manera distinta con otros propósitos. Esas partes no son verdaderamente distintas. El sistema lexicológico no es algo que encaje a posteriori en una serie de marcas definidas por la gramática. El léxico, si puedo volver a una definición que utilicé hace muchos años, es simplemente la gramática más delicada. En otras palabras, solo existe una red de opciones léxico-gramaticales y a medida que éstas se hacen más y más específicas, tienden cada vez más a realizarse mediante la elección de una posibilidad lexicológica que la elección de una estructura gramatical. Pero todo es parte de un solo sistema gramatical. ¿La sintaxis es también un componente de la gramática? Notará usted que evito el término sintaxis, por la única razón de que ha entrado en la lingüística de nuestros días procedente de dos fuentes distintas, por lo cual posee dos significados distintos. Por una parte, tenemos la sintaxis en el contexto de la semántica, sintaxis pragmática, en la que se define en términos de teoría general de los signos, con base en criterios tomados de fuera del lenguaje. Por otra parte, está el contexto en que se tiene a la semántica, gramática, fonética, y luego, dentro de la gramática, se tiene la división en sintaxis, morfología. Esta constituye un sentido distinto del término, en la cual los criterios se encuentran en el propio lenguaje. La sintaxis es la parte del sistema gramatical que trata de la combinación de las palabras en oraciones o de las frases en oraciones. Pero yo mismo no estoy muy convencido de la distinción lingüística tradicional entre sintaxis y morfología, al menos como fenómeno general. Pienso que solo es aplicable a ciertos lenguajes y por eso no siento necesidad de utilizar la sintaxis en ese sentido. Empero, evito utilizarla en el otro sentido, a causa de la confusión entre los dos significados del término. Me gustaría insistir en la relación entre la semántica y la gramática. ¿Es posible que una opción semántica tenga más de una realización en la gramática? Sí. Bien, esa es una pregunta buena y franca, en mi opinión. Permítame empezar diciendo que debemos admitir teóricamente que es posible. Podemos tener lo que Lamb llamaba diversificación entre niveles. Lo que esto significa es que, además de las relaciones de uno a uno en el sistema de codificación, en el que un elemento de un nivel es realizado por un elemento de otro nivel, también se pueden tener de muchos a uno y de uno a muchos. Ahora bien, nosotros hablamos aquí de uno a muchos, o sea, del fenómeno en que un elemento del sistema semántico es realizado por más de uno en el sistema léxico-gramatical. Entonces, en primer lugar, debemos admitir teóricamente que eso sucede, que hay variación libre en el sistema gramatical, con un significado realizado por dos o más formas. Pero entonces yo añadiría que debemos ser recelosos siempre que encontremos eso, porque generalmente sucede que la distinción en el sistema léxico-gramatical efectivamente expresa una distinción en el sistema semántico más delicado que aún no captamos. En otras palabras, no vayamos tan lejos como para negar la libre variación, pero seamos sumamente recelosos ante cualquier ejemplo real de ella, porque con suma frecuencia ocurre que existe una distinción más sutil o más delicada que está siendo expresada de esa manera.
¿Podemos ir tan lejos como para decir que el sistema gramatical es arbitrario en cuanto a las diferencias de significado? ¿Qué entiende usted por arbitrario? En el sentido saussuriano, la relación entre signifié es arbitraria. No hay isomorfismo entre ambos niveles. Eso parece ser importante porque en la semántica generativa toda diferencia sintáctica significa al mismo tiempo una diferencia semántica. Allí no existe relación arbitraria entre sintaxis y semántica. Bueno, yo me inclinaría por convenir en eso. Cuando hablamos de la arbitrariedad del signo, nos referimos a la relación contenido-expresión saussuriana. Pienso que todo lingüista estará de acuerdo en que hay arbitrariedad a ese respecto, pero creo que en todo el sistema lingüístico solo hay ese punto en que puede hablarse de arbitrariedad, es decir, en la línea que traza Hemslev entre el contenido y la expresión. Las relaciones a través de esa línea son arbitrarias, debemos aceptarlo, pero si consideramos la relación entre semántica y gramática, todo lo cual cae dentro del contenido de Hemslev, yo diría entonces que no es arbitrario. Considere una estructura gramatical. Es una configuración de papeles o de funciones, si usted quiere, cada una de las cuales deriva de alguna opción en el sistema semántico, no de una a una, sino como un todo. Tomemos un ejemplo del lenguaje infantil. El niño dice agua, abrir, con lo cual quiere decir quiero que sea abierta la llave del agua. Eso lo vinculamos con algún significado o alguna función general para la que el niño utiliza el lenguaje. En este caso, la satisfacción de un deseo material. Podemos apreciar que la estructura gramatical representa eso muy claramente. Consiste en dos elementos. Uno que identifica el objeto de deseo, esto es, el agua, y otro que especifica la naturaleza de la solicitud, esto es, abrir. Nosotros expresamos lo anterior mediante marbetes estructurales. Es claro que aquí la estructura gramatical es una configuración no arbitraria de elementos que, tomados en conjunto, representan la función para la cual se utiliza el lenguaje, y cada uno de los cuales desempeña un papel particular dentro de esta función. Permítame mencionar de paso que eso lo dijo Malinowski, al señalar que las estructuras elementales del lenguaje del niño representaban muy claramente las funciones para las que servía el lenguaje. Estoy de acuerdo, pero yo iría más allá y diría que esa también es una propiedad del lenguaje adulto. Si considera usted una estructura gramatical, por ejemplo, una estructura de transitividad que nosotros representamos en términos de categorías como agente, proceso y meta, no una estructura modal en términos de un elemento modal que consiste en un sujeto más finitud y de un elemento residual o proporcional, cada una de esas estructuras representa una configuración que deriva en conjunto del nivel semántico del que es realización. Así, en ese sentido, yo estimaría que el sistema lingüístico no es arbitrario en ese punto. La arbitrariedad se representa siempre en la relación entre el contenido y la expresión. ¿Es posible vincular todo lo dicho por usted acerca del campo de la lingüística y acerca de las relaciones entre comportamiento, significado y gramática con el aspecto funcional de su teoría del lenguaje? Así es. Me gustaría establecer una distinción entre función y uso, como usted sugiere, y un poco en esos términos. En cuanto al lenguaje adulto, es posible hablar de usos del lenguaje, por lo que yo entendería simplemente la selección de opciones dentro del sistema lingüístico en el contexto de tipos de situaciones reales, el uso en su sentido cotidiano e informal. En ese sentido, uso es un concepto valioso, pero no podemos enumerar verdaderamente los usos del lenguaje de una manera muy sistemática. En lo que más podemos acercarnos es en algún concepto de tipos de situación, de los que los contextos socializadores críticos de Bernstein serían un ejemplo. Ahora bien, yo distinguiría entre eso y función, porque todo el sistema del lenguaje adulto está organizado en torno a un pequeño número de componentes funcionales, es decir, el sistema lingüístico está formado por muy pocas series de opciones
muy grandes, teniendo cada serie fuertes restricciones internas, pero débiles restricciones externas. Por fuertes restricciones internas, quiero decir que hay un gran condicionamiento del medio sobre la opción. Si usted hace cierta selección en un sistema dentro de esa serie de opciones, eso determinará hasta cierto punto la selección que usted hace en otros sistemas dentro de la misma serie. En tanto que las restricciones externas son débiles, es decir, la selección no afecta las selecciones que usted hace en las demás series de opciones. Tiene usted el ejemplo de la estructura de la cláusula. Hay una serie de opciones de transitividad que representan el tipo de procesos a que usted se refiere, los papeles participantes en ese proceso y así sucesivamente. Esa es una serie de sistemas rígidamente organizada, donde cada uno de ellos engrana con todos los demás. Y hay otra serie de opciones, las de modo, vinculadas a la asignación de papeles verbales por parte de hablantes para sí y para el oyente, y así sucesivamente. Allí, una vez más, los sistemas están organizados rígidamente en el aspecto interno, pero hay poca restricción mutua entre la transitividad y el modo. Lo que usted selecciona en la transitividad difícilmente afecta a lo que usted selecciona en el modo o viceversa. Ahora bien, ¿cuáles son esos componentes? Fundamentalmente son los componentes del sistema lingüístico que corresponden a las funciones abstractas del lenguaje, a lo que yo he llamado metafunciones, áreas del potencial de significado que inherentemente están implícitas en todos los usos del lenguaje. Son las que he llamado ideacionales, interpersonales e intertextuales. Funciones generalizadas que, por decirlo así, se han constituido en lenguaje, por lo que forman la base de la organización de todo el sistema lingüístico. ¿Hay alguna diferencia entre la tipología de los usos del lenguaje y la tipología de las funciones del lenguaje? Me parece que usted define la función como un área discreta de potencial de significado formalizado. ¿Puedo hacer aquí una distinción entre dos usos del término estructura? Estructura puede utilizarse en un sentido que es más o menos sinónimo de sistema, en el cual estructura del lenguaje significa, en efecto, sistema lingüístico. He estado evitando utilizar el término estructura en ese sentido, para evitar confusiones. Así que permítame hablar primero de función y de sistema. El sistema lingüístico es funcional tanto en origen como en orientación, por lo que, con el fin de entender la naturaleza del sistema lingüístico, tenemos que explicarlo como si hubiera evolucionado en el contexto de la serie de funciones básicas. Sistema no es idéntico a función, sino que, más bien, el sistema lingüístico está organizado en torno a la serie de funciones abstractas del lenguaje. Creo que es cierto en el sentido filogenético de la evolución del lenguaje. Estoy convencido de que es cierto en el sentido ontogenético, en el desarrollo del lenguaje por un niño. En otras palabras, la naturaleza del sistema lingüístico es tal que tiene que ser explicada en términos funcionales. El otro sentido de estructura es el más estricto, el sentido firtiano, en que la estructura es la categoría abstracta para la representación de relaciones sintagmáticas en el lenguaje. Aquí diría yo que función y estructura también son conceptos distintos y que, con objeto de vincularlas, tenemos que pensar en la función en su otro sentido de funciones estructurales o papeles, como agente, actor, sujeto, tema y lo demás. Una estructura lingüística es entonces una configuración de funciones. Pero eso es la función en un sentido diferente, aunque en última instancia ambas estén vinculadas. ¿Identificaría usted la función del lenguaje con la estructura del lenguaje? Sí, podría aceptar la etiqueta de funcional y me parece que el punto que acabamos de discutir es un excelente ejemplo. Considere usted cualquier oración en lenguaje adulto. Por ejemplo, en inglés, Balbus built a wall.
Balbus construyó una pared. Tomando lo que acabo de decir, eso representa